En este video vamos a estar hablando de algunos desórdenes del sistema endocrino. Algunas tienen que ver con hiposecreción o secreción muy bajita, otros con hipersecreción, que es la secreción alta. Entonces vamos a hablar de algunos de ellos, incluyendo algunos desórdenes de la pituitaria, tiroide, paratiroide y función adrenal. Y por último vamos a discutir algunas de las causas y la patología de la diabetes mellitus. En cuanto a la diabetes, por favor no se olviden que su libro tiene una sección completa que habla sobre la diabetes mellitus, ¿okay? Y es una de las lecturas que yo le pedí que usted hiciera para el examen. Así que tiene un párrafo aquí, son unos cuantos párrafos, de los tipos de diabetes mellitus. Es importante que usted lo vea y lo lea. Vamos entonces a hablar primero sobre qué se considera un desorden endocrino. Y son variaciones en la concentración de hormonas donde van a ser variaciones más allá de la variación normal. Habíamos dicho que los niveles de varias variables en el cuerpo suyo tienen un range, un rango que se considera apropiado. Dentro de ese rango pues no hay problema. Pero si se sale demasiado, o muy bajito o muy alto, entonces va a tener un efecto en su cuerpo. La hiposecreción es una liberación inadecuada, o sea, de cantidad menor. Y se puede deber a un tumor o una lesión que haya destruido la glándula o que interfiera con su habilidad de recibir señales. Por ejemplo, puede ser que su target tissue tenga un receptor para una hormona X y que ese tumor o esa lesión esté bloqueando el receptor. Así que la célula target está presente, tiene un receptor, pero el receptor está bloqueado y por lo tanto pues esa target tissue no puede liberar la hormona que le toca. En ese caso pues entonces usted va a tener hiposecreción. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si ha tenido una lesión en la cabeza, un trauma en el cráneo, donde se haya roto parte del tracto hipotálamo hipoficial. Entonces, si no se puede liberar la hormona antidiurética, pues entonces usted va a tener un problema de no ser capaz de conservar suficiente agua. Y eso se le llama diabetes insipidus. Insipidus. La palabra insipidus quiere decir que no tiene sabor. O sea que esta orina que se produce bajo este tipo de diabetes, que no tiene que ver nada con el metabolismo de azúcar, lo que hace es que usted esté orinando constantemente porque no hay forma de preservar, o por lo menos el mecanismo más importante para preservar el agua en su cuerpo no está funcionando porque esta hormona no se está liberando al nivel que debería. Así que eso causa un síntoma que se llama poliuria. Se orina mucho. Y si usted orina mucho, también va a tener mucha sed. Así que en este caso, la diabetes insipidus va a tener estos dos síntomas: poliuria y polidipsia, que es la forma de decir que usted tiene mucha sed. Y hablando de sed, voy a tomar un poquito de agua. En este caso, fíjense que también la presentación le está hablando sobre unos autoanticuerpos que pueden estar destruyendo una glándula. Cuando hablamos de la tiroide, dijimos que la tiroiditis de Hashimoto es un tipo de enfermedad autoinmune. Por otro lado, la hipersecreción se refiere a una liberación de hormona en exceso. Y esto también puede ser un tumor o una estimulación autoinmune. Fíjense que es la misma causa. Lo que pasa es que en este caso un tumor puede estar produciendo un nivel de hormona más alto, porque el tumor lo que es crecimiento desordenado de algún tejido, y si en este caso el tejido es productor de una hormona, pues entonces va a estar produciendo a niveles desordenados. En el caso de feocromocitoma, es un tumor de la médula adrenal que secreta excesiva cantidad de epinefrina y norepinefrina. Si usted se acuerda, que son los
las hormonas / neurotransmisores de la médula adrenal. También en Graves' disease, que es una enfermedad de la tiroides, hay unos autoanticuerpos, anticuerpos contra su propio tejido, que hacen una imitación perfecta de la TSH. Así que está circulando ese anticuerpo, no está proveyendo de la pituitaria, sino que está proveyendo de su sistema inmune, y ese autoanticuerpo está haciendo la imitación de la TSH a tal nivel que está produciendo una cantidad exagerada de hormonas de la tiroides y no tiene control porque usted está produciendo T3 y T4 y el feedback negativo de T3 y T4 le dice a la pituitaria y al hipotálamo: no produzcas más TRH ni TSH, pero su cuerpo no lo está haciendo. Quien está haciendo ese trabajo es un autoanticuerpo que no es una producción de hormona como tal. Así que fíjense que para la hiposecreción o para la hipersecreción, ambos pueden ser un problema, ya sea de una lesión, ¿verdad? El origen de la lesión es el que es diferente, o puede ser un autoanticuerpo que bloquee o que imite. Aquí tiene un desorden pituitario que se llama acromegalia, y esto se debe a la hipersecreción de hormona de crecimiento. Si es en el adulto que hay una hipersecreción de la hormona de crecimiento, esta hormona, si usted se acuerda de los efectos que tenía, era ayudar a alargar el esqueleto. Cuando estudiamos el tejido óseo y los huesos largos, habíamos hablado de que había unas zonas que eran las zonas de crecimiento, las zonas hipoficiales o hipoficiarias. Esas zonas hipoficiarias tenían la capacidad de que el hueso le daba la capacidad al hueso de crecer a lo largo, porque todavía podía generar la serie de capas de crecimiento en la metáfisis. Habían células cartilaginosas que estaban disponibles para entonces osificarse. Y en ese caso, si hay una hipersecreción de hormona de crecimiento, cuando esas placas no se han cerrado, entonces los huesos van a crecer a lo largo, van a ser una persona bien alta y por lo tanto va a tener gigantismo. Obviamente el gigantismo entonces se va a manifestar en caso de que las placas epifisiales no se hayan cerrado, o sea, en la niñez o en la adolescencia. Pero si la hipersecreción de hormona de crecimiento es en el adulto, donde ya las placas epifisiarias se han cerrado, entonces el hueso solamente puede crecer a lo ancho. Y eso casi siempre se manifiesta más evidentemente en las manos, en los pies y en los huesos faciales. Así que puede llevar una apariencia bastante tosca. Si hay una hiposecreción de la hormona pituitaria, la hormona de crecimiento, entonces usted lo que va a tener es una condición que se llama enanismo. Pero enanismo pituitario, porque se debe exclusivamente, en este caso, a la hiposecreción de la hormona de crecimiento. Hay otro tipo de enanismo que es el acondroplástico y eso se debe ya a un problema genético. Pero si estamos hablando de el enanismo debido a la hiposecreción de hormona de crecimiento, pues entonces se llama pituitario. En las naciones donde hay sistemas de salud buenos, cuando un padre o una madre se da cuenta de que su niño no está creciendo a la par con niños de su edad, pues se busca un médico que determine cuál es la causa de eso y entonces se puede tratar. El tratamiento del enanismo pituitario es simplemente proveerle a ese pacientito con hormonas de crecimiento hasta que se le cierren las placas epifisiarias. Tampoco es para convertirlo en gigante, sino para proveerle lo que no está proveyendo su propia pituitaria. Hay desórdenes de la tiroides y la paratiroides donde hay una condición que se llama hipotiroidismo congénito, donde cuando el bebé nace pues tiene unos niveles de hormona de tiroides muy bajitos. Y a esto antes se le llamaba cretinismo, porque si no se trataba,
el desarrollo mental de ese bebé no iba a ser normal. La hormona tiroides es necesaria para desarrollo del sistema nervioso central y el sistema nervioso va a seguirse desarrollando durante los primeros 2 años de la edad del niño. Así que si se detecta esto, entonces se le puede dar hormona de la tiroides o de forma oral. En un adulto, el hipotiroidismo se llama mixedema y también se trata con hormona oral, hormona tiroide oral, sintroide o troide. Puede también llamársele, como les mencioné, Hashimoto, tiroiditis de Hashimoto, pero ese ya tiene una descripción específica de una enfermedad autoinmune. Y sí, habíamos hablado sobre el bocio. El bocio es un agrandamiento anormal o patológico de la tiroide y puede deberse a deficiencia de yodo, que habíamos hablado ya de eso, y al no haber yodo, pues entonces no hay un feedback porque no puede haber producción de T3 y T4. Nunca vamos a bajar la producción de TRH ni TSH, así que en este caso pues la hormona de tiroides no se produce. Hay otro tipo de bocio que es el bocio tóxico, y lo mencionamos en la laminilla anterior, donde hay autoanticuerpos que su sistema inmune está produciendo que imitan el efecto de la TSH. Entonces en este caso pues lo que vamos a ver es hipersecreción de la hormona de la tiroide. Y una tiroide que es funcional en este caso pues está produciendo más hormona de tiroides de lo que de verdad se requiere. Este es un ejemplo del bocio endémico y yo se lo había ilustrado para el laboratorio. En los desórdenes de la tiroide y la paratiroide existe el hipoparatiroidismo, que puede deberse a que se le removió las glándulas paratiroides durante cirugía de tiroides. Esto nunca debería ocurrir si es un cirujano que valga 3 chavos. Y como esto va a llevarle a una falta de balance de calcio, esta hormona es necesaria para aumentar los niveles de calcio cuando han bajado, pues al no tener ese tipo de control, entonces la persona puede fallecer en 3 a 4 días. El hiperparatiroidismo, que es el exceso de secreción de hormona paratiroides, puede deberse a un tumor de la glándula paratiroides, pero en este caso usted va a estar aumentando los niveles de calcio en la sangre sin ninguna necesidad. O sea, los niveles de calcio en la sangre están normales, pero el tumor no respeta eso y sigue produciendo la hormona paratiroide. Por lo tanto, pues va a estarse estimulando la actividad de los osteoclastos y va a seguirse liberando calcio a la sangre. Esto, al aumentar los niveles de calcio en la sangre, usted va a promover la formación de cálculos renales que sean de origen de calcio. Hay unos desórdenes adrenales que vamos a discutir en el próximo video.